Tengan todos muy buenos días a todas y todos. Estamos el día de hoy en el webinar de preguntas y respuestas de el reto de innovación que se denomina SubTech para la supervisión de conducta de mercado, el cual estamos reunidos también con la Comisión para el Mercado Financiero, en representación de Carlos Alvarado, profesional de esta institución. Vamos a hacer una pequeña presentación el día de hoy para poder abordar un poco los temas técnicos y también de postulación administrativos. Las preguntas ustedes las pueden hacer en el chat, que está dispuesto para eso. Nosotros después vamos a ir moderando algunas respuestas, tanto Carlos como quien les habla, Elizabeth Zapata de Corfo. Vamos a ir respondiendo estas preguntas. Si hay preguntas que no quedan respondidas por el tiempo, porque son muchas las preguntas, vamos a tener una instancia de poder responderlas vía correo electrónico, no tan solo directamente a cada uno de los participantes, sino también disponerlas en la página web de esta convocatoria. Sin más que de eso, ya con todos los conectados, vamos a iniciar esta presentación con Carlos. Deme un segundo, estoy compartiendo la pantalla. Y presento ahí a Carlos. Carlos, te doy la palabra. Genial, genial. Muchas gracias, Elizabeth. Agradezco también la participación, la gente que se está uniendo ahora. Estamos muy contentos en la CMF de poder ir avanzando en este proyecto. Para nosotros es un proyecto súper importante y que esperamos tener muchas soluciones y muchas propuestas innovadoras al desafío que se está planteando. ¿Ok? Mi presentación va a ser muy similar a la presentación del webinar anterior. Vamos a hablar un poco del desafío de la CMF, qué es lo que la CMF está planteando. Y luego Elizabeth va a complementar la presentación con los aspectos administrativos de la postulación. Y así al final vamos a dejar, ojalá, harto espacio para preguntas. ¿Ok? Vamos, Elizabeth. Ok, nuestro desafío SubTech para la supervisión de conducta de mercado. ¿Qué es la conducta de mercado? Y como mencionamos en el webinar anterior con mucho mayor detalle, la CMF tiene principalmente tres formas de generar cambios en el país. ¿Ya? Tiene tres formas de actuar. Tiene un gran pilar que tiene que ver con la solvencia y la estabilidad financiera de las instituciones. La CMF, si bien puede que ustedes sepan, y si no lo saben, la CMF supervisa un gran número de entidades del mercado financiero. Supervisa entidades bancarias, entidades del mercado de valores y entidades del mercado de seguros. Y en total fiscaliza unas 8.000 entidades. ¿Ya? Entonces, una de las cosas por las que ve la CMF es la solvencia y la estabilidad financiera de dichas entidades. Hay un pilar, el pilar de la derecha, tiene que ver con desarrollo de mercados, con generar nuevas formas de hacer negocios en el mercado financiero, de generar productos para las personas y para las empresas que acuden al mercado financiero para conseguir financiamiento o ahorrar. Y hay un tercer pilar, que es este pilar que está aquí al medio, que tiene que ver con la conducta de mercado. ¿Y qué es lo que quiere la CMF? Quiere que las distintas entidades, las distintas personas, empresas que participan del mercado financiero, básicamente se porten bien. Eso es lo que queremos. Queremos que las entidades tengan una buena conducta en los mercados, que haya trato justo a las personas, que existan productos idóneos creados para personas que realmente los necesitan y que no existan abusos. Pasemos, Elizabeth. Bueno, y en ese sentido, enfocándonos en el pilar de conducta de mercado, una de las cosas que la CMF mira mucho son los reclamos que nos llegan de
de ciudadanos que tienen algún problema o a veces alguna inquietud que se manifiesta como un reclamo. Y esa fuente de información es muy rica, es muy interesante, se entregan antecedentes muy detallados respecto a situaciones que están ocurriendo en el mercado, y por ello, para la CMF, y también pasa esto en otras instituciones, es muy importante poder rescatar esta información de manera eficiente, de manera rápida, para poder tomar distintas acciones, o acciones oportunas que por un lado traten de compensar o de solucionar el problema del cliente, pero también por otro lado queremos detectar quizás situaciones que están ocurriendo a un nivel mayor y que requieren acciones superiores de parte de la CMS. Pasemos a la siguiente. Bueno, solo como contexto, acá hay algunos números algunos números históricos. En la CMF los reclamos han ido creciendo en el tiempo. Esto es natural debido a la mayor profundidad del mercado financiero y la mayor participación de las personas en él. Y por otro lado tenemos que la situación actual, la forma en que hoy la CMF trabaja y gestiona sus casos, sus reclamos, generan ciertos días de demora en estas gestiones. Ahí se ve en el gráfico de la derecha que en general cuando ingresa un caso, dicho caso está en la bandeja de algún analista entre 6 y 10 días. ¿Por qué pasa esto? Porque básicamente un humano tiene que leer muchos antecedentes, analizar distintas situaciones, tratar de entender si lo que se está reclamando es materia o no de análisis de la CMF, etc. Pasemos a la siguiente. Bueno, y como les decía, esto lo mencioné un poco, cuáles son las razones detrás de esto: mayor profundidad y acceso a los mercados financieros, baja calidad de información a la entrada, y esto tiene que ver con que la información que nos ingresa muchas veces no tiene ninguna estructura, es básicamente texto, documentos, etcétera, que ingresan a través de nuestras páginas, de nuestros distintos canales de atención, y no tiene ninguna estructura, no tiene ninguna validación de calidad, ninguna revisión. Básicamente hay un acceso libre a que la persona pueda reclamar. Y bueno, y lo tercero, como les decía, hoy la CMF trabaja y gestiona sus casos de una forma muy manual. Hay personas analizando cada una de las situaciones que están ocurriendo. Nos apoyamos en un sistema de gestión documental, pero dicho sistema no es inteligente en el sentido de poder analizar de manera automática la información. Pasemos a la siguiente. Ok, y esto era un ejemplo que dejamos, un ejemplo de un reclamo que se recibe. Acá hay una persona que estaba reclamando y el formulario web, cuando ingresa la persona, esta persona dijo que quería reclamar contra un banco. De hecho, esto ingresó por el canal bancario y no por el canal de valores y seguros. Y cuando uno lee el reclamo, en realidad lo que está pasando es un problema en el mercado de seguros, no en el mercado bancario, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo de las cosas que tiene que hacer hoy un humano, y que el ejemplo concreto es una reclasificación. Tenemos que tomar este caso que quedó mal ingresado y hay que ponerle la etiqueta correcta. Siguiente. Ok, entonces con este contexto, y me imagino que los que están aquí participando ya se han interiorizado en estas cosas, pero en este contexto lo que la CMF está buscando es poder, en primer lugar, reducir los tiempos asociados a las gestiones de reclamo. Segundo, queremos ojalá tener un sistema automático que tenga una alta precisión, ¿ya?
ustedes han notado que en la guía técnica no hay mucha, no está tan específico a qué nos referimos con un nivel adecuado de precisión. Y eso es un poco a propósito. También queremos que los equipos participantes propongan y den ideas de qué es un nivel adecuado de precisión, cómo se debería medir la precisión. La idea es que los mismos innovadores que estén participando nos puedan decir esta es la manera adecuada o esta es la manera o la mejor manera de mirar este problema, ¿ya? No queremos sesgar a nadie a usar alguna métrica específica o a tomar un umbral específico para calcular el performance de sus modelos, ¿ok? Tercero, queremos que estos sistemas ojalá se puedan retroalimentar en el tiempo con los nuevos casos que van llegando. El mercado financiero es muy dinámico, hay productos nuevos, hay situaciones nuevas, formas nuevas de hacer negocios, de generar productos para las personas. Entonces, queremos que sea capaz de retroalimentarse en el tiempo. Y cuarto, y esto es bien importante para la CMF, queremos conocer las limitaciones de estos sistemas, queremos entender cuáles son los problemas de utilizar una tecnología de inteligencia artificial o modelos de machine learning, etcétera, conocer sus limitantes y también conocer o saber qué cosas puede hacer la CMF para mitigar dichas limitaciones. Siguiente, ahí. Ok, ¿qué es lo que está entregando la CMF? Y me imagino que ya muchos tienen esta primera capa de datos. Inicialmente, para la postulación, dejamos a disposición una muestra de 1000 reclamos. En realidad eran 999 reclamos. Esa muestra es para que los equipos que vayan a postular muestren que son capaces de construir un modelo, son capaces de tomar esos datos y generar algo de valor. Ese es el prototipo, ¿ya? Y en la medida en que los equipos van avanzando en las distintas etapas, se van a entregar más datos. En la etapa 1, para los 5 equipos que queden en esta etapa, vamos a entregar una base mucho mayor de datos de reclamos, tanto de bancos, valores y seguros, como de reclamos que no sean de ninguna de estas entidades, ¿ya? En la etapa 2, la idea es que con los equipos que queden, van a ser 3 equipos, vamos a trabajar entregándoles idealmente todos los datos, la mayor cantidad de información que podamos. Ahí la idea es que, como van a ser pocos equipos, la idea es que sea algo también colaborativo, que en el fondo la CMF diga, mira, tenemos toda esta información, ¿qué es la información relevante que te tengo que entregar? ¿Ya? Un poco, va a ser algo iterativo, y la idea es que los equipos que queden en esa etapa puedan colaborar en la conformación de la base de datos que van a utilizar finalmente. Y al final, el equipo que pasa a la etapa 3 va a tener acceso a un sistema que les va a estar proveyendo información nueva. Todos los casos nuevos van a ser entregados a través de algún web service o alguna API, para que también los modelos que se hayan construido puedan ser retroalimentados en el tiempo. Ese es un poco el lado de la CMF. Queda una lámina más, parece, Elizabeth, ¿o no? Sí, otras consideraciones. Para nosotros es muy importante poder resguardar la confidencialidad de la información. Es por eso que los equipos que se han seleccionado en la etapa 1 van a tener que suscribir un acuerdo de confidencialidad con la CMF. Aún no está definido ese acuerdo, se los compartiríamos si existiera, pero es un acuerdo típico. Básicamente lo que buscamos es proteger el uso de los datos, que no sean utilizados con fines
distintos a los de este proyecto, que los equipos se comprometan a resguardar toda la información reservada de la que van a tener acceso. Y eso, les deseo a todos mucha suerte y vamos a estar atentos ahora a las preguntas que se vayan generando en el chat. Muchas gracias, Carlos. Ahora me corresponde a mí, voy a compartir, también sigue compartiendo la pantalla. Me dan un segundo que se me perdió. Aquí está. Ahí estoy de vuelta. Bueno, ahora eso de la parte más técnica, guía técnica, donde el CMF cuenta cuál es su desafío. También te queremos recordar que este instrumento que está disponible en la Corfo fue desarrollado en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Laboratorio de Gobierno, Comisión para el Mercado Financiero, quien es el que tenía el desafío, y Corfo. Tenemos disponible entonces este instrumento en específico con un cofinanciamiento de hasta 45 millones de pesos por proyecto y que considera un aporte de subsidio hasta el 80% del costo total de este proyecto. Pero sí es importante que al menos un 20% de aporte privado sea del tipo pecuniario, o sea, es decir, fresco, para completar el 100%. Aquí había justamente una pregunta que procedo a responder, que era, ¿cómo se entrega este subsidio? Este subsidio se entrega por etapa. Cuando estamos hablando de entrar con un proyecto, necesitamos hacer todo lo que tenga que ver con validaciones de entornos relevantes. Y ahí Carlos dijo hasta dónde queremos llegar. Y ahí vamos a entregar para hacer esta primera etapa hasta 5 millones de pesos por proyecto, el subsidio de Corfo. La segunda etapa es cuando ya estos mismos equipos puedan demostrar que están validados en entornos relevantes y simulados, entrarían a la etapa de validar en entornos reales. Y estos son proyectos que en su selección le vamos a entregar hasta 10 millones de pesos por proyecto. Y finalmente el diseño de plan de escalabilidad son hasta 25 millones. Para poder explicar un poco más en detalle, tenemos este esquema que es un embudo, que es la caracterización de estos retos que tenemos, que parten desde una postulación, ¿cierto?, de prototipos validados en el laboratorio, y aquí también me hago cargo de la otra consulta que había en el chat, donde tiene que incorporar toda la información para decir y que podamos evaluar con los criterios de evaluación descritos en las bases, que el prototipo ya está validado en el laboratorio. Entonces vamos a transitar con 5 equipos que van a estar seleccionados de todo el pool que llegue para soluciones que permitan clasificar estos reclamos. Y se compararán respuestas, etcétera. Aquí está lo más explícito. ¿Cuánto tiempo vamos a tener acá? Vamos a tener 3 meses para poder desarrollar esta etapa y, como les comentaba, el monto va a ser 5 millones. Luego de estos 5 equipos van a terminar esa etapa y se van a evaluar. Y ahí de los 5 equipos iniciales se van a seleccionar 3. Acá hay otra pregunta que siempre nos hacen. No necesariamente, no existe una postulación desde la segunda etapa. O sea, los que entran en la primera etapa son los que terminan hasta la última etapa, ¿ya? Entonces van a ser hasta 3 equipos. También equipos deben desarrollar mecanismos de interoperabilidad del sistema y van a tener 4 meses y un monto de subsidio hasta 10 millones de pesos. Y al final, la solución que se pueda establecer es ganadora un equipo una propuesta básicamente que ingresó dentro de los 5 para implementar estos algoritmos y mejorar las clasificaciones en el tiempo. Contempla requerimientos mínimos de software y hardware y contempla limitaciones del sistema y posibles mitigadores. Lo interesante de esto es que van a tener 4 meses y pueden optar a un financiamiento de 25 millones de pesos. Por eso que en total son esta cantidad de recursos. Ahora bien, ¿quiénes pueden participar? Participan como beneficiario, que es la entidad responsable de ejecución del proyecto ante Corfo, personas naturales o jurídicas con o sin fines de lucro. Puede ser entonces emprendedores o empresas, también puede ser entidades como universidades, corporaciones, fundaciones. También pueden participar coejecutores que pueden ayudar a complementar las capacidades técnicas que tiene el beneficiario, y también aquí pueden ser personas jurídicas con o sin fines de lucro.
Y en la categoría también de asociados, puede ser una entidad que puede cofinanciar la ejecución del proyecto con aportes pecuniarios y o valorizados, y pueden ser acá personas naturales o jurídicas nacionales e internacionales. Estos son los criterios de evaluación de la etapa uno. Muy rápidamente, la propuesta de solución, con propuesta de plan de trabajo, grado de novedad y diferenciación en modelo de negocio y sustentabilidad, capacidades del equipo y la implementación y la escalabilidad o potencial de implementación. Esto lo pueden ver en detalle en las bases del concurso en la página web. Y para terminar, para dar espacio ya a las preguntas, ya que estamos en 20 minutos de presentación y dejar un espacio de unos 25 minutos también de preguntas y respuestas. Bueno, estamos dando los antecedentes de esta convocatoria, están disponibles ya desde el 28 de diciembre del año pasado. El cierre de postulación de la etapa 1, como entran todas en la etapa 1, es el 8 de febrero a las 12 mediodía, y ahora estamos realizando el webinar de las preguntas. Dicho eso, voy a dejar de compartir la presentación y nos vamos a dedicar ahora, junto con Carlos, a responder las preguntas. Tengo una primera pregunta que hizo Antonia Vargas. Denme un segundo para buscarla. Dice, en las bases, es para Carlos, en las bases aparece que la clasificación es en 3 mercados: bancos, valores y seguros. Sin embargo, en el archivo Excel con reclamos clasificados que está en la página de la CMF, aparecen solo 2: valores y APIA seguros. Agradecería que nos comentaran o que lo revisaran. Carlos. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, el archivo inicial que compartimos solo tiene reclamos de valores o seguros. ¿Por qué hicimos esto? Básicamente porque los reclamos que seleccionamos son reclamos antiguos, son reclamos que llegaron a la SBS entre el 2013 y el 2017. Es por esto que solo tiene reclamos que venían de la ex SBS, de valores y seguros. En lo que venga hacia el futuro, en la etapa 1 a la 3, vamos a entregar más reclamos, también incluyendo los reclamos bancarios que venían del lado de la SBIF, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Pero sí, efectivamente, hoy solo tienen disponibles reclamos de valores y seguros. Muchas gracias, Carlos. Acá hay otra pregunta para ti. ¿Cuántos recursos están dedicados a la clasificación de reclamos? Claudio Vargas nos pregunta eso. ¿Tienen de educación exclusiva? Gracias por la pregunta. Ahí es un poco más complejo responder. A ver, yo diría los funcionarios que tienen alguna relación con el sistema de gestión de reclamos deben ser entre 20 y 30 personas. No todos tienen dedicación exclusiva, pero hay varios que sí tienen dedicación exclusiva. Hay distintas capas por las que pasan los reclamos, y en general cuando los reclamos ya fueron revisados y fueron procesados por los analistas de las primeras capas, dichos casos llegan arriba probablemente a algún coordinador o algún jefe, a algún cargo medio, y esas personas en general no es su trabajo exclusivo, también tienen un montón de otras cosas que tienen que hacer, pero sí dedican horas significativas a eso. En número de personas yo diría entre 20 y 30 aproximadamente, y en horas, no sé, un 60-70% de dedicación en promedio entre esas personas. Gracias, Carlos. Gino nos pregunta de Elisa Insortec. Hola, ¿dónde conseguimos los datos? No la hemos encontrado. Ahí le puedo responder yo. En la guía técnica, dentro de las bases y documentos descargables de la página web, que es donde está alojado esto, hay un link que los lleva a la Comisión para Mercado Financiero, donde pueden descargar la base de datos. Otra pregunta que nos dice Joaquín Maldonado. ¿Los modelos de prototipos se evalúan? Acá es importante destacar que dentro del formulario de postulación están todos los antecedentes que ustedes como postulantes tienen que incorporar, y se evalúa con los antecedentes que ustedes entregan. Entonces,
y con los criterios de evaluación descritos en las bases. Así que ahí respondemos esa pregunta. Una consulta que no me queda clara en las bases, dice, ¿el financiamiento es por etapa o solamente el proyecto que pase por todas las etapas consigue el financiamiento? Lo nombré anteriormente, es por etapas. Dice, ¿los 1000 ejemplos, Carlos Faría, ya están disponibles a los postulantes o son entregados posterior a postular? Carlos, ahí puedes responder tú también. Están disponibles, la base de datos está disponible desde el día que se abrió este concurso. El link, entiendo, está en la guía técnica o en las bases. En alguno de Sí, los documentos está el link. están en la guía técnica, ahí está disponible como lo mencionas anteriormente. Dice, se pueden preguntar dudas de cómo se rinde el proyecto, debo enviarle las boletas que haga el personal financiado por la institución beneficiaria. El sistema de pago o de rendiciones de gastos, lo importante es que se rige como todo proyecto que tiene la Corfo o en general el sistema público. Nosotros tenemos un sistema de gestión de proyectos donde tenemos formas de revisión de los gastos, la pertinencia de los gastos técnicos y también la revisión y la comprobación de esos gastos con los documentos oficiales. Así que se rinde el proyecto con facturas, con boletas, etcétera. No es que tengan que enviarnos toda la cantidad sino que tenemos un sistema que está descrito en las bases administrativas generales que pueden revisar. ¿Hay alguna limitante en los ítems financiables? Acá existe la limitante en términos del porcentaje de gastos de inversión, que es hasta un 30%, pero finalmente tenemos 4 tipos de gastos. El primero es el gasto de recursos humanos, el segundo tiene que ver con los gastos de operaciones del proyecto, el tercero con los gastos de inversión y el último con los gastos de administración. También están descritos en las bases muy explícitamente. ¿Cuáles son los antecedentes previos de los equipos? Persona natural, jurídica, conventa, antigüedad. Acá lo que se evalúa y están descritos en las bases son las capacidades técnicas de los equipos. Básicamente, como están los criterios de evaluación, de los equipos se habla de tanto de la persona beneficiaria como también de los asociados, si es que los hubiese, o también de los coejecutores. Lo importante acá, como incluso hay personas naturales o jurídicas, pueden entrar cualquier postulante que cumplen esas condiciones. Finalmente, la única restricción que existe es que sean personas jurídicas nacionales. Pueden ser con o sin fines de lucro, con o sin antigüedad o con muy poca antigüedad. Vuelven a preguntarnos dónde están esos 1000 reclamos iniciales. Volvemos a insistir, vayan a la guía técnica, hay un link que dice, y está en la parte de bases y descargables de la página web, y hay un link o un documento que se llama guía técnica. Es fundamental que se los lean porque ahí están todos los aspectos técnicos de este desafío y de este reto. Entonces ahí sale un link donde lo redirige a una página web y donde está la Comisión de Mercado Financiero y pone a disposición estos datos. Muy pocos, 5 equipos para la etapa 1, nos dice, es una forma de hecho de, esta forma es el concepto de innovación abierta. Los conceptos de innovación abierta no son tan masivos, son pequeños equipos o menos cantidad de equipos que vayan compitiendo en soluciones. Es la metodología incluso que tienen muchos países en el extranjero, como Reino Unido, UK, básicamente que puedan pedir, pero son los financiamientos que existen dispuestos para ello. El hasta significa que podrían ser menos, sí, efectivamente podrían ser menos, pero esperamos que nos lleguen muchas soluciones de manera que nos podamos tener unas muy buenas propuestas de la cual incorporar los 5. Los montos son sumativos, es decir, el subsidio total es de 40 millones, efectivamente los que van pasando de etapa van a llegar hasta los 40 millones. Dice, bueno, no he revisado la web de la postulación que se debe entregar en la etapa 1, código fuente, web. Nosotros les pedimos, por favor, que puedan revisar los documentos que están dispuestos en la página web para poder dar cabida a todas las consultas más en específico. Tenemos el correo retocmf@corfo.cl, que también está dentro de la página web para que puedan revisarlo con más detalle.
Eh, Aquí hay una pregunta que siempre nos han dicho sobre todos los tipos de retos. ¿Está considerado un esquema de pago al servicio posterior al cierre de estas etapas como modo de mantención, soporte, espacio en la nube? Acá nosotros planteamos que el modelo del negocio lo tiene que plantear el mismo postulante, debido a que este tipo de desarrollos también son aplicables a otros tipos de sectores, o otros tipos de aplicaciones, o otros tipos de soluciones. Entonces, ahí dentro del modelo incluso de los criterios de evaluación, se establece el modelo de negocio. Entonces, ahí, si bien es cierto, la Comisión de Mercado Financiero va a tener la información y van a poder desarrollarlo, y a lo mejor con un first option, o cómo va a ser el modelo de propiedad intelectual, etcétera. Ustedes tienen que disponer cuál va a ser la oferta que tengan dentro de esto. Voy a tratar de ir muy rápido. Hay preguntas que son más específicas, las vamos a responder en la página web para seguir abordando. Dice, la ejecución de algoritmos se realiza en los ambientes propios del participante junto con la muestra más amplia de datos entregados por la CMF. Carlos, a ver si nos puedes... Sí, sí, yo entiendo. A ver, la pregunta me imagino va por el lado de si la CMF va a entregar algo de infraestructura para correr los modelos. La respuesta es no. La idea es que los participantes, los equipos, se puedan hacer cargo de su propia infraestructura, tener sus propias máquinas donde corra esto. La única conexión con la CMF va a ser a través de alguna API, algún web service, donde tanto la CMF pueda consumir el, lo que genera la aplicación que desarrolle el equipo innovador, y el equipo innovador va a poder consumir los reclamos de la CMF, pero va a estar todo en ambientes separados. Y de hecho está en la guía técnica que el- los equipos tienen que hacerse cargo de su propia infraestructura. Muchas gracias. Acá también hay otra pregunta que es como la misma línea. Se solicita razonablemente resguardar la confidencialidad de los datos de CMF, por lo que explicó Carlos, pero por otro lado se solicitan entrega de códigos fuentes. ¿Qué resguardos tendrán la CMF? ¿Por qué piden los códigos fuentes? Una modalidad donde no muestra funcionamiento. Carlos, si nos puedes comentar. Sí, ahí, a ver, más que nada para analizar, para que la CMF tenga un buen conocimiento del tipo de solución que se está generando y el cómo se está trabajando los datos, cómo el código, cómo la solución que se desarrolló procesa la información y qué resguardos se tienen con la información que eventualmente puede ser muy confidencial. Ese es un poco el objetivo solamente, no es más que eso. Perfecto. Acá dice Natalia Jara, pregunta, la plantilla hace referencia a los riesgos y barreras comerciales en el plan de proyecto y en otro punto en la implementación. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En general, las visualizaciones de las barreras y riesgos comerciales de un proyecto, un prototipo, de las distintas etapas serían como las mismas. El punto es que si uno quiere escalar dentro de su propuesta, tiene que identificar muy claramente cuáles son esos riesgos y esas barreras. Es por eso que se dice, en algunos otros casos, en algunos otros retos, esas barreras van cambiando de acuerdo a la escalabilidad que tienen estos proyectos. Y específicamente en los ambientes que se desarrollan, si son entornos reales, existen otros tipos de barreras y otros tipos de riesgos. Entonces, ahí tienen que el postulante diferenciar o complementar o dejar de igual de acuerdo al mercado que está apuntando, que en este caso es este ambiente de reclamos y de información que tenemos. Iván Roja nos pregunta, ¿esta PPT está disponible? La vamos a disponibilizar. Esta presentación verá lo mismo, preguntan. Aquí hay una pregunta que siempre nos hacen que tiene que ver en el reto si se describe solamente la etapa 1.
Nosotros tenemos que escribir todas las etapas, pero entendiendo que la etapa 1 es en más detalle, porque de acuerdo después con todas las consultas o con todo lo que vamos a ver en el mismo desarrollo de la tecnología, nos van a ir surgiendo dudas que después se van a ir ajustando, obviamente, o cambiando para la etapa 2 y 3, pero sí se tiene que describir las 3 etapas. Tenemos 64 mensajes todavía que no hemos abordado. Puede aportar la entidad postulante la capacidad de gestión de proyectos y comerciales, mientras que la sociedad aporte las partes técnicas. Lo importante es que la complementariedad de todos, o sea, el beneficiario es el responsable directo del proyecto ante Corfo y junto con los coejecutores, si tuviera los asociados, pueden aportar partes técnicas, obviamente complementarias al postulante. Se evalúa en conjunto todos los participantes del proyecto. Así que ahí respondemos a esa pregunta. ¿A qué se refiere con estrategia de sustentabilidad? Las estrategias de sustentabilidad del negocio tienen que ver cómo visualizan no tan solo la escalabilidad para el CMF con este tipo de reclamos, sino también cómo esta tecnología les puede permitir más adelante buscar otros nichos de mercado. Eso tiene que ver, y la investigación de mercado y las prospecciones también con eso, con la tecnología desarrollada. Bueno, nosotros estamos postulando que son desde la universidad y dice también que hay muchas preguntas en términos de exportación, etcétera, que son plantillas que son normales dentro de la Corfo, sobre todo cuando son personas jurídicas. Es necesario colocar cuando son entidades que su foco no es obviamente fines de lucro, que son sin fines de lucro. En el caso de la universidad tienen que colocar en cero eso porque obviamente no incluye esa parte, así que tampoco no hay problema. Pero son datos corporativos que siempre solicitamos. ¿Cuántas personas hacen la clasificación manual? Eso ya lo preguntamos. ¿Cuántos se lo dedican a ellos? A ver. ¿Cuántos asistentes hay en este webinar? Ahí no les podemos responder. 104 personas están asistiendo a este webinar. Dice, siendo pocos los equipos en cada etapa, ¿cómo serán los filtros? Bueno, las evaluaciones se hacen como todos los proyectos que hay en Corfo. Las evaluaciones son de las evaluaciones técnicas, obviamente, y todo el aspecto administrativo, así como dicen las bases estipuladas. Tienen los criterios de evaluación, así que los invitamos nuevamente a leer las bases, donde están escritos todos los procesos de evaluación, de admisibilidad de los proyectos. Así que ahí está la respuesta también. Seguimos buscando mensajes. Dice acá hay una pregunta interesante que a lo mejor lo puede responder Carlos. Esta base de datos, que es la que estamos hablando, que está disponible en la guía técnica, ¿considera datos generados en la antigua SBIF? Sí, la que está, a ver, la que está disponible hoy no tiene datos de bancos, no tiene datos de la SPIF, pero en la siguiente etapa sí vamos a incorporar todos los reclamos, tanto por los que venían de la SBS como los que venían de la SPIF. Seguimos con algunas preguntas. Hay algunas preguntas que estamos dejando pasar para tratar de abarcarlas todas y clasificarlas. Recordamos que vamos a responder todas estas preguntas en la medida que sea posible, no que sea posible, sino en la medida que podamos responder. ¿Y por qué digo esto? Porque en general a veces muchas preguntas son específicas de un proyecto. Y si tengo un proyecto que tiene tales características, aplica, entonces nosotros decimos, solamente podemos responder dudas a las bases técnicas y administrativas del proyecto, o sea, de este instrumento, porque en específico de un proyecto ya estar hablando de la admisibilidad o la pertinencia. Y esas son etapas posteriores, e incluso de evaluación, posteriores a la entrada de un proyecto formal. No nos podemos pronunciar, obviamente, por la igualdad entre los participantes, proyectos ex ante del cierre de la postulación. Dice, hola, Gerardo Gallardo, en relación a las bases administrativas, ¿pueden aportar la entidad postulante las capacidades de gestión de proyectos y comerciales, mientras que la sociedad aporte las técnicas? Ya la respondí anteriormente. O sea, todos pueden aportar capacidades, lo importante es que se despliegue
esas capacidades y la información esté en los formularios de postulación para que puedan ser evaluadas. Hablé de los criterios de sustentabilidad también. Ya, aquí hay una súper importante, dice Claudio Vargas, ¿el 20% de la primera etapa es solo dinero o puede ser aporte como horas hombre especialista? Acá lo importante es que son pecuniarios, es decir, que son aportes en dinero, que es un gasto que yo no tenía dentro del beneficiario para poder realizar el proyecto. No son aportes valorados. Entonces, si esas horas hombres de especialista ya están dentro de mi empresa, es HH valorado. Acá, si yo contrato a una HH especialista fuera y que no estaba dentro de mi empresa, es un recurso que tengo que colocar yo y que tengo que pagar del bolsillo del beneficiario. En ese caso sí sería. Entonces, eso es muy importante destacar. ¿Se necesita adjuntar en la postulación alguna carta o documento de los coejecutores? Pregunta Rodrigo Alfaro. Se necesita adjuntar todo aquello necesario, lo cual permite evaluar la incorporación de los coejecutores y asociados. Así que eso es importante, pero sí, posterior, si el proyecto es seleccionado, necesitamos firmar un convenio de coejecución, que no exponemos antes, sino que solamente se hace cuando el proyecto es aprobado. Elizabeth, yo seleccioné algunas preguntas. Dale. Había una pregunta arriba, dice, estoy echando de menos un diagrama de proceso de gestión actual, donde podamos ver quiénes son los actores que participan y los diferentes canales, etc. En la guía técnica algo de eso hay. Nosotros dejamos un esquema de más o menos cómo funciona hoy día el proceso de gestión de reclamos, cuáles son los canales de ingreso, pero también nosotros lo que estamos haciendo un poco a propósito es tratar de abstraernos de ese proceso y ser un poco más, imponer menos restricciones quizá en el innovador. La idea es no sesgar a nadie con cómo hoy la CMF funciona. La idea es que ojalá puedan tomar la información sin ningún sesgo administrativo por nuestro lado y que con la información puedan hacer un producto, el mejor producto posible. Y después, probablemente en el camino, cuando vayan quedando menos equipos, nosotros como CMF vamos a ir entregando más información de cómo son los procesos, cómo se clasifican ciertas materias que quizás van a ser más difíciles de clasificar, etcétera. Eso va a estar, pero hoy día estamos tratando de que los equipos innovadores tengan la información necesaria para realizar sus modelos, y por eso tampoco les dejamos tanto detalle de cómo funciona internamente la CMS. Tenía esa pregunta. Hay otra pregunta que tiene que ver con las clasificaciones actuales que entregamos. Hay una persona que decía, nos pareció que algunos reclamos podrían estar incorrectamente clasificados. Otra persona también decía, es posible que existan algunos reclamos que estén mal clasificados. Eso sí es posible. Sí es posible. Nosotros, como les decía, estos casos los llevan personas, los llevan humanos. Y es muy probable que existan ciertos casos que hayan quedado mal clasificados, ya sea porque la persona que tomó el caso se equivocó al hacer clic y lo mandó, lo clasificó como reclamo del mercado A y era del mercado B. Eso es muy posible. En general los casos tienen varias revisiones, no hay una sola persona clasificando, sino que pasa por 2 o 3 capas, como les decía, y en general esos errores son muy poquitos, pero puede que existan. Es probable que existan, sobre todo pensando en que la base de datos que tienen hoy es una base de datos antigua, del 2013 al 2017. Los procesos en el tiempo también han ido mejorando y la CMS, bueno, la SBS y la SBIF en el tiempo también
fueron generando sus propios controles y sus propias formas de chequear de que no hayan errores. Entonces, probablemente la calidad de las clasificaciones sea mucho mejor hoy, el 2021, que hace 5 años atrás. ¿Ya? Tercero, había una pregunta relacionada al formato de los reclamos. ¿Cómo le llegan los reclamos a la CMF? La CMF tiene el canal principal por el que recibimos reclamos, es un canal web. Hay una página web donde hay un formulario, las personas llenan ese formulario, hay un par de campos de texto que son texto libre, y además las personas adjuntan documentos. Esa es la forma principal por la que recibimos reclamos, y ese formulario se carga en una base de datos, ¿ya? Una base de datos que es bien compleja, tiene bastantes registros, tiene distintos eventos, etc. Eso es lo que puedo decir por ese lado. Muchas gracias, Carlos. Lamentablemente, por honor al tiempo, vamos a poner a disposición todas las preguntas que nos llegaron, vamos a responderlas. Lamentablemente, tenemos otro webinar ahora en un par de minutos más, no de esta área, no de este webinar, sino otro webinar dentro de Corfo, así que no tenemos más tiempo para responder las preguntas, pero quédense tranquilos, los 103 participantes que están dentro de este webinar van a recibir sus respuestas, y para todos también, para que sea público. Solamente darle las gracias para ir terminando. Gracias a Carlos por la disposición, por este trabajo en conjunto, vuelvo a decir, con el Laboratorio de Gobierno y con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para poder llevar a cabo este nuevo instrumento y este desafío. Muchas gracias a todos y a todas. Nos estamos viendo las consultas, vuelvo a decir, retocmf@corfo.cl. Recuerden que las postulaciones cierran el 8 de febrero a las 12 del día. Así que a las 12 mediodía se cierran las postulaciones. También recordar que es muy común de que por favor ingresen toda su postulación el día antes, porque ustedes saben sobre todo que hay mucha información que de repente las internet se caen, etcétera, entonces que no es tema de los servidores de Corfo, sino que incluso de los propios postulantes. Entonces, les recomendamos que no esperen hasta último día para poder hacer sus postulaciones. Así sin que más decir, muchas gracias y mucha suerte, y que todos tengamos muy buenas propuestas para este nuevo desafío. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Estamos hablando. Adiós. Adiós. Gracias. Chao, Gracias, chao. Elizabeth. Chao, A chao. ti, Carlos. Chao.